Muy buenas tardes. En este video vamos a explicar unos conceptos relacionados con economía. Bueno, primeramente, ¿qué es la economía? Es una ciencia que estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. También la forma en cómo se administran los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Va en relación con el sector público, el Estado y el mercado. Un ejemplo de economía, pues si hablamos de familia o de los gastos en el hogar, pues sabemos que tienen muchas necesidades y estos recursos pueden ser bienes y servicios como la canasta familiar, la educación del consumidor, la tecnología, vivienda, ropa, higiene, etc. La economía es importante, es fundamental en la vida de todos los seres humanos, ya que se encuentra presente día a día. Es la base de la sociedad. Sin ella, pues los consumidores no sabrían administrar sus ingresos y egresos. También es importante para el desarrollo del país, ya que sabremos qué producir, para quién producir y por qué producir. Bueno, microeconomía es una parte de la economía. Se encarga de la conducta, del comportamiento de algunos agentes individuales. Estudia la actividad financiera y económica de esos grupos. Esos grupos pueden ser consumidores, empresarios, inversores, trabajadores, etcétera. Un ejemplo, pues cuando una empresa decide comprar una maquinaria que permita mejorar su actividad, ¿no? Es la decisión de esa empresa de invertir o no invertir sobre el beneficio de la misma. Y bueno, ¿y por qué es importante la microeconomía? Porque con ella se puede obtener ya sea la mayor ganancia o la mínima pérdida. Entonces, vemos que es importante tanto para vendedores como para compradores, ya que los obliga a tomar las mejores decisiones para maximizar la utilidad de los bienes y por consiguiente todos participamos dentro de la sociedad. ¿Qué es la macroeconomía? Es una disciplina que se encarga del estudio del comportamiento y funcionamiento de los agregados económicos. Se centra en un lugar, país determinado o grupo de países. Intenta medir el rendimiento de la economía, entender qué factores la estimulan y predecir cómo se puede mejorar la productividad. Es decir, no estudia decisiones individuales y cómo éstas afectan un bien, sino que estudia la economía de un lugar como un conjunto. Esto significa que la macroeconomía analiza a gran escala la actividad económica y examina cómo se comporta y opera la economía en su conjunto. Ejemplos de variables. Tenemos el PIB, la inflación, desempleo, balanza de pago, deuda privada, deuda pública, déficit público. También tenemos otros ejemplos como las exportaciones e importaciones de bienes entre países, la creación de infraestructura y la evolución de un bien en el mercado. A manera de conclusión podemos decir que su importancia radica en que ésta permite estudiar y analizar las formas de lograr los objetivos económicos de un país y los fenómenos económicos generales como la inflación, el nivel de precios, la tasa de crecimiento económico, el PIB, etc. Estudio de casos sobre las generalidades de la microeconomía. Conceptos a definir. Escasez. En economía, escasez no significa que no haya, sino que hay poco en comparación a las necesidades y deseos de las personas tienen. Satisfacer muchas necesidades y deseos con pocos recursos nos obliga a elegir la mejor forma de usar nuestros recursos disponibles. La escasez es el problema fundamental de la economía. Según la ciencia económica, los recursos materiales son limitados y la capacidad para producirlos también, mientras que los deseos y las necesidades humanas son ilimitados. La escasez, entonces, es la interrelación entre esas necesidades y los recursos disponibles. Explicación del término: recursos ilimitados y deseos ilimitados se dirigen a la escasez económica. De la escasez económica parte elecciones en qué producir, cómo producir y para quién producir. Ejemplo del concepto de escasez. Quieres comer palomitas y ver una película en el cine, pero solo te alcanza el dinero para una u otra cosa. Entonces, estás experimentando la escasez, ya que no puedes satisfacer los dos deseos. Concepto 2. Economía.
una ciencia social que se ocupa de estudiar las relaciones de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios en una sociedad. También se denomina economía o sistema económico. Al funcionamiento real y sistemático de la producción, el comercio, la distribución y el consumo de bienes y servicios en una región determinada. Ramas de la economía, la microeconomía y la macroeconomía. Economía, ejemplo, recursos es igual a producción y producción tiene una relación con el consumo. Ejemplo de economía. Un ejemplo coloquial es donde un economista observa el alza del precio de las manzanas en una frutería habitual, ya que el precio se aumentó llamativamente. El frutero le informa los motivos del encarecimiento y también lamenta el deceso de sus ventas. El economista así se puede plantear una hipótesis en que existe una relación entre el proceso de bienes y la cantidad que los consumidores desean adquirir y así mira si se puede aplicar la ley de la demanda. Principios de la economía. El objetivo de la economía es mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades. Hay que tener en cuenta que los recursos disponibles son limitados, existe escasez, pero las necesidades humanas son ilimitadas. Cuando una persona decide asignar un recurso a un uso concreto, está descartando su uso para otro fin. A esto se le conoce como coste de oportunidad. En nuestra vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos volvemos a la cama, estamos realizando actividades económicas. Bueno, mi nombre es María Laura Parra. En este caso voy a explicarles dos conceptos dentro de la microeconomía. Encontramos en este caso la oferta, que como su nombre la indica, viene de la palabra pues todo lo que tiene que ver con ofrecer. Y esto significa de que todas las condiciones que puede tener un producto para llevarlo al mercado, ¿sí? Es decir, poder llegar al consumidor, al cliente, crear esa manera de que el cliente lo pueda comprar, lo pueda consumir, le parezca interesante, ¿sí? Entonces son todas esas condiciones que envuelven un producto para que el cliente lo pueda llevar, lo pueda comprar, pueda mirar calidad, pueda mirar precio. Entonces son diferentes formas en las cuales el cliente pues pueda llevar dicho producto. Como ejemplo podemos encontrar un ejemplo, cuando tenemos un producto en bodega como prendas de vestir y un ejemplo, necesitamos vaciar bodega o necesitamos actualizar inventario, entonces para que esta mercancía salga rápido, esto lo llevamos al consumidor, creamos ofertas, creamos en especie de ofertas de pague 2, lleve 3 paquetes, para que el cliente los pueda adquirir y podamos salir de esa mercancía que está inactiva en bodega, ¿sí? Y de esta manera vamos agilizando ventas y vamos llegando mucho al consumidor. Pues la idea es llegar al consumidor para que estos pues puedan estar siempre dentro del mercado y conectados con la empresa. Es importante la parte de oferta porque aquí prevalecen todas las estrategias de ventas para subirlas, ¿sí? De esta manera podemos entrar al mercado y podernos mantener o poder competir con la competencia, ¿sí? Existen demasiadas competencias en el momento y esto nos va a ayudar a que nos podamos mantener, ya que las empresas en estos momentos dentro del mercado están creando muchas. Tenemos también la demanda, que es todo aquello que, como lo dice, es todo lo que el consumidor quiere adquirir dentro de un mercado. Es todo lo que el mercado nos brinda, que suple un deseo, es suplir el deseo de muchas personas o suplir esa necesidad, lo que permite tener pues un producto en buenas condiciones dentro del mercado, las opciones tentativas para que las personas los puedan comprar, los puedan adquirir. Entonces son todas aquellas opciones que el cliente ve tentativo para poder adquirir dicho producto o servicio. Un ejemplo, por decir, dentro del campo musical, cuando un cantante reconocido muere, el cual es muy acogido por el género, por la población,
y en este caso pues ya no va a producir más arte, la demanda del arte aumenta, ya que al colocar en venta las piezas que existan de los instrumentos que ellos utilizaron, pues las personas van a querer comprarlo muy rápidamente, por lo que existe para poderlo guardar como reliquia y porque esto se convierte pues prácticamente dentro del tiempo algo histórico dentro del proceso cultural. Es importante porque esto nos permite ver dentro de las curvas de las ventas si el producto tuvo buena acogida, si cumplió con lo esperado, con las expectativas que queríamos como empresa dentro del mercado. Esta variable de la economía nos permite relacionar las estrategias si el consumidor adquirió o no el producto o si cumplió las expectativas para suplir las necesidades o deseos de nuestros clientes. Flujo circular de la renta. Es un modelo económico que refleja y facilita la comprensión del funcionamiento de la actividad económica dentro de una economía de mercado. Pretende explicar cómo se relacionan dos tipos de agentes económicos. Por un lado, los hogares, que serían los consumidores, y por otro lado, las empresas, que serían los productores. Es decir, está pensado para explicar de forma simplificada el funcionamiento básico de la economía y la relación entre los diferentes agentes económicos que existen. Este modelo ayuda a entender entre quiénes se produce el intercambio, es decir, quiénes intervienen en la economía y en qué consisten esos intercambios. En conclusión, se utilizan para informar de manera simplificada todo lo que comprende el funcionamiento de la actividad económica. Ejemplo, el dinero que los consumidores pagan a los empresarios por la compra y adquisición de bienes y servicios, y cómo estos retornan en forma de salarios, alquileres y beneficios. Es decir, las familias adquieren de las organizaciones y las organizaciones adquieren de las familias. Sistema económico. El sistema económico es el conjunto de normas que direccionan la economía de una nación. Es decir, que es el modelo por el cual se rige el movimiento comercial dentro de la sociedad. Dentro de los sistemas económicos que existen en el país tenemos el sistema capitalista, el sistema socialista y el sistema mixto. Digamos que el sistema económico es como el modelo por el cual se rigen las operaciones comerciales de la sociedad, de un país, el cual a su vez lo que intenta es como buscar la mejor forma de administrar los recursos con los que cuenta y optimizar su utilización para generar desarrollo económico dentro de la sociedad. Equilibrio económico. Equilibrio económico se presenta cuando se llega a un punto de igualdad entre las cantidades demandadas y las cantidades ofertadas. Cuando hablamos de equilibrio económico decimos que es el momento en el que no existe un excedente tanto de oferta como de demanda y que existe un balance entre lo que el cliente necesita y lo que el productor está dispuesto a ofrecer.